Tal? Muy buen día. Eh, Mi nombre es Abelino Jaramillo. Vamos a continuar con nuestro curso de Derecho Corporativo Mexicano. Eh, Hemos ya podido platicar de muchos aspectos relacionados con la vida societaria eh, de las entidades económicas, de algunos aspectos muy relevantes, tanto en la esfera corporativa propiamente hablando y de la esfera fiscal de la actividad económica de las empresas y de las diferentes formas que tienen tanto las empresas, las sociedades, así como ya aspectos particulares como la administración y la vigilancia de estas. Hoy vamos a hablar de los derechos y las obligaciones de los socios y accionistas. Nos vamos a enfocar principalmente a los aspectos relacionados o respectivos a la sociedad anónima, por ser la entidad más popular en nuestro país y la realidad es que es la base también de muchas otras sociedades, incluso de carácter financiero. Ok. Bueno, principalmente los derechos de los socios se dividen en dos. En los derechos corporativos y los derechos económicos. Los derechos corporativos son aquellos derechos que permiten al socio participar en la vida orgánica y en la gestión de la sociedad, influyendo en sus decisiones y ejerciendo control o vigilancia sobre la administración. Por su parte, los derechos económicos son aquellos derechos que permiten al socio obtener beneficios patrimoniales derivados de su participación en la sociedad. Hay un conjunto muy amplio de los derechos corporativos. Son más que los derechos económicos, que bueno, pues ya básicamente pudimos platicar, bueno, los mencionamos hace un momento, pero pues vale la pena ahondar en cada uno de estos derechos corporativos porque son relevantes para los accionistas en una sociedad. Si nosotros formamos parte de una entidad económica, pues saber que tenemos estos derechos y poderlos ejercer debidamente. Primero tenemos el derecho de voto. Este derecho de voto se encuentra contemplado en los artículos 102 y 103 y 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde se señala que a grandes rasgos las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Sin embargo, en el contrato social puede estipularse que el capital se divide en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase. eh, bueno, posteriormente también se nos habla de que, salvo lo dispuesto en el artículo 91, que son estipulaciones especiales sobre los derechos de voto en las acciones S.A., cada acción solo tendrá derecho a un voto, pero en el contrato social se podrá pactar que una parte de las acciones tenga derecho a voto solamente en asambleas extraordinarias que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las fracciones relativas a la prórroga de la sociedad, a la disolución anticipada, al cambio del objeto, al cambio de la nacionalidad, a la transformación de la sociedad y a la fusión. Ahora bien, un segundo derecho corporativo es a nombrar a los consejeros del Consejo de Administración, indicándonos que la propia ley nos indica que cuando los administradores sean tres o más, el contrato social determinará los derechos que correspondan a la minoría en la designación de los consejeros, pero en todo caso la minoría que represente un 25% del capital social puede nombrar cuando menos un consejero, y este porcentaje será del 10% cuando se trate de aquellas sociedades que tengan inscritas sus acciones en la bolsa de valores. Otro derecho es derecho a ser informado de la situación financiera y a colación, pues sabemos que las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus administradores, presentarán a la Asamblea de Accionistas anualmente un informe que incluya, cuando menos, eh, la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como sobre sus políticas seguidas por los administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes, las políticas y criterios contables y el estado que muestra la situación financiera de la sociedad. Este informe eh,
así como el informe de los comisarios, deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los accionistas por lo menos 15 días antes de la fecha de asamblea en que haya de discutirse. Los accionistas tienen el derecho a que se les entregue una copia de este informe. Otro derecho que tienen, corporativo o propiamente no económico, es el derecho de transmitir sus acciones. Recordamos que las acciones en que se divide el capital de una sociedad están representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos del socio y se regirán por las disposiciones relativas a los valores literales, es decir, a los títulos de crédito en lo que sea compatible con su naturaleza. Sin embargo, el contrato social puede pactar que la transmisión de acciones solo se haga con la autorización del Consejo de Administración. El Consejo podrá negar la autorización designando un comprador de las acciones al precio corriente en el mercado. La transmisión de una acción que se efectúe por medio diverso del endoso debe de anotarse en el título de la acción. Eh, otro derecho que tiene es el derecho de preferencia para adquirir nuevas acciones. Los accionistas tienen derecho preferente en proporción al número de sus acciones para suscribir las que se emitan en caso del aumento de capital social. Este derecho debe ejercitarse dentro de los 15 días siguientes a la publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital social. En las sociedades de personas, como la sociedad de nombre colectivo y las sociedades de responsabilidad limitada, existen derechos de preferencia a suscribir las partes sociales de los otros socios en caso de que estos pretendan enajenarlas. Eh, Existe el derecho también corporativo de convocar a asambleas generales de accionistas, recordando que las accionistas que representen por lo menos el 33% del capital social pueden pedir por escrito en cualquier tiempo al administrador o al consejo de administración o a los comisarios la convocatoria de una asamblea general de accionistas para tratar los asuntos que indiquen en su petición. Si el administrador o los comisarios se rehúsan a hacer esta convocatoria, o no lo hicieren en el término de 15 días desde que se haya solicitado, la convocatoria puede ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad a solicitud de quienes representen el 33%. Para esto, tienen que exhibir los títulos de las acciones en la petición. Esta petición también la puede hacer el titular de una sola acción en dos casos excepcionales cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos o cuando habiéndose celebrado estas asambleas no se hayan ocupado de los asuntos que indica el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es decir, de los asuntos que tienen que ver con la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. De igual manera, si el administrador o el consejo de administración o los comisarios no hicieran la convocatoria, se puede formular ante el juez competente esta solicitud, quien, previo traslado de la petición al órgano de administración y comisarios, decidirá siguiendo la convocatoria. Los accionistas también pueden aplazar una asamblea general de accionistas a solicitud de los que reúnan el 25% de las acciones representadas en una asamblea. Se puede aplazar para dentro de 3 días y sin necesidad de una nueva convocatoria la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Este derecho no puede ejercitarse sino solo una vez para el mismo asunto. Existe un derecho de voto en categorías especiales por acciones y es en caso de que existan diversas categorías de acciones, de accionistas, toda proposición que pueda perjudicar los derechos de estas categorías debe ser aceptada previamente por la categoría afectada, reunida en asamblea especial, en la que se requerirá la mayoría exigida para las modificaciones del contrato constitutivo, la cual se computará con relación al número total de acciones de la categoría de que se trate. Existe también el derecho de oposición, y es que las resoluciones legalmente por las asambleas de accionistas son obligatorias aún para los ausentes y disidentes, salvo el derecho de oposición en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los accionistas que representan el 25% del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas generales siempre que se satisfagan los requisitos que señala la ley, y es decir, que la demanda se presente dentro de los 15 días siguientes a la fecha de clausura de la asamblea,
que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan dado su voto en contra a la resolución y que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de violación. No puede formularse oposición judicial contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los administradores o de los comisarios. Ahora bien, cuando la Asamblea General de Accionistas adopte resoluciones sobre el cambio de objeto, el cambio de nacionalidad o la transformación de la sociedad, cualquier accionista que haya votado en contra tiene el derecho de separarse de la sociedad y oponerse y obtener el reembolso de sus acciones en proporción al activo social, según el último balance aprobado, siempre que lo solicite dentro de los 15 días siguientes a la clausura de la Asamblea. Ahora bien, en casos de escisión de sociedad, que bueno, pues vamos a adelantar esto, sin embargo lo vamos a tocar más adelante, se da escisión cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo o capital en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación o que sin extinguirse aporte en bloque parte de su activo, pasivo y capital a otras sociedades de nueva creación durante el plazo de 15 días, cualquier socio o grupo de socios que representen por lo menos el 20% del capital social podrá oponerse judicialmente a la escisión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutora la sentencia que declara que la oposición es infundada. Em, Siempre y cuando quien se oponga diere fianza suficiente para responder los daños y perjuicios que pudieran causarse a la sociedad con esta suspensión. Pues como vemos, los derechos corporativos de los accionistas son bastantes, es un amplio conjunto de derechos que cada accionista puede tener y que no necesariamente están relacionados propiamente con la obtención de dividendos, que bueno, como vamos a platicar ahora, sí es pues los derechos económicos. Pues propiamente los derechos económicos van a ser estos cuatro, y es el principal derecho económico es el derecho a recibir dividendos. Vamos a tener que las acciones serán de igual valor y confieren iguales derechos. Sin embargo, en el contrato social puede estipularse que el capital se divide en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo que corresponde al artículo 17 de la ley, ¿no? No pueden asignarse dividendos a las acciones ordinarias sin que antes se paguen a las de voto limitado un dividendo del 5%. Es decir, si bien puedo yo establecer diversas clases de acciones y puedo establecer acciones de voto limitado, pues estas acciones de voto limitado van a tener pues algo así como una recompensa económica que pues es a la que se refiere el artículo 113, ¿no? Considerando además que cuando en algún ejercicio no haya dividendos o sean inferiores a dicho 5%, se cubrirá este en los años siguientes con la prelación indicada. En el contrato social puede pactarse que las acciones de voto limitado se les fije un dividendo superior al de las acciones ordinarias. La distribución de las utilidades y del capital social se hará en proporción al importe exhibido de las acciones. Los suscriptores y adquirentes de acciones pagadoras serán responsables por el importe insoluto de la acción durante 5 años contados desde la fecha del registro de traspaso, pero no podrá reclamarse el pago al enajenante sin que antes se haga exclusión en los bienes del adquirente. Las acciones de goce tienen derecho a utilidades líquidas después de que se hayan pagado las acciones no reembolsables el dividendo señalado en el contrato social. El mismo contrato puede conceder el derecho de voto a las acciones de goce. En caso de liquidación, las acciones de goce concurrirán con las no reembolsadas en el reparto del haber social después de que éstas hayan sido íntegramente cubiertas, salvo que el contrato social se establezca un criterio diverso para el reparto de excedentes. Otro derecho económico es el derecho a recibir intereses. En los estatutos se puede establecer que las acciones durante el periodo que no exceda de 3 años, contados a las de la fecha de su respectiva emisión, tengan derecho a intereses no mayores del 9% anual. En tal caso, el monto de estos intereses debe cargarse a gastos generales.
Otro derecho económico es el derecho en que se amorticen sus acciones, y es que en el caso de reducción del capital social mediante reembolso a los accionistas, la designación de los de las acciones que hayan de nulificarse se harán por sorteo ante notario o ante corredor público. Para la amortización de acciones con utilidades repartibles, cuando el contrato social las autorice, se observarán además las siguientes reglas. La amortización deberá ser decretada por la Asamblea General de Accionistas. Solo pueden amortizarse acciones íntegramente pagadas. La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa, pero si el contrato social o el acuerdo de Asamblea General fijaren un precio determinado, las acciones amortizadas se designarán por sorteo ante notario o corredor titulado. Em, los títulos de las acciones amortizadas quedarán anuladas y en su lugar podrán emitirse acciones de goce cuando así lo prevenga expresamente el contrato social. La sociedad conservará a disposición de los tenedores de las acciones amortizadas por el tiempo de un año contado a partir de la fecha de la publicación, el precio de las acciones sorteadas y, en su caso, las acciones de goce. Si vencido este plazo no se hubieran presentado los tenedores de las acciones amortizadas a recoger su precio, las acciones de goce eh, se aplicará a la sociedad y éstas quedarán anuladas. Y por último, está el derecho a que se liquiden sus acciones. Al hacerse la liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado se reembolsarán antes que las ordinarias. Salvo acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los liquidadores tendrán las siguientes facultades, que bueno, pues ya sabemos que es liquidar a cada socio su haber social. Ningún socio puede exigir de los liquidadores la entrega total del haber que le corresponde, pero sí la parcial que sea compatible con los intereses de los acreedores de la sociedad mientras no estén extinguidos sus créditos pasivos o se haya depositado su importe, si se presentara inconveniente para hacer su pago. En la liquidación de las sociedades anónimas y en combatida por acciones, los liquidadores pueden proceder a la distribución del remanente de los socios siguiendo las reglas que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, y esto es que en el balance final se indique la parte que cada socio corresponde al haber social, que dicho balance se publique en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía, transcurrido el plazo de 15 días a partir de la última publicación. Los liquidadores van a convocar a una asamblea general de accionistas para que apruebe en definitiva el balance y bueno, pues de esta manera se podrá liquidar. Aprobado este balance, los liquidadores procederán a hacer a los accionistas los pagos que correspondan contra la entrega de los títulos de las acciones. Entonces, bueno, pues este conjunto de derechos económicos van a ser los derechos de los accionistas. Eh, por último, vamos a hablar de las obligaciones de los socios, principalmente, y aquí sí vamos a hablar no solamente de la sociedad anónima, sino también de otros dos tipos de sociedades también muy comunes en el sistema corporativo mexicano, que son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones simplificada, para que podamos ver las diferencias de las obligaciones que generalmente tienen los socios o accionistas, dependiéndose del tipo social de que se trate. El artículo 87 de la ley nos refiere que pues la sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de las acciones. Es decir, entonces la obligación de los socios está limitada al pago de sus acciones. Esta obligación, bueno, pues cuando se trata de acciones representadas en numerarios, es válido que únicamente se pague el 20% del capital y el remanente de las acciones suscritas se pague dentro del año. Si te trata de aportaciones de bienes, bueno, eso sí tiene que ser al momento de la constitución. Ahora bien, respecto de la sociedad de responsabilidad limitada, los socios solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que, bueno, pues ya como hemos dicho, estas partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables. La diferencia aquí es que al constituirse la sociedad, el capital debe estar íntegramente suscrito y exhibido por lo menos el 50% de cada parte social. Y por último, cuando se trata de sociedad por acciones simplificadas, solamente están obligados al pago de sus aportaciones. Eh, igual puede ser que se paguen desde el primer año. Ok.
Hasta aquí vamos a dejar este módulo 7 relativo a los derechos y obligaciones de los accionistas en diferentes sociedades. Les agradezco que hayan visto este video y les recuerdo seguirme en mis redes sociales donde pueden encontrarme como Abelino Jaramillo 16. Eh, Mi nombre es Abelino Jaramillo, su abogado corporativo. Hasta luego.